Bueno, hoy día vamos a seguir con el tema de Apocalipsis. En el capítulo 2 estamos viendo lo que se llama el mensaje a las iglesias. Y ya hemos revisado 3 iglesias que han sido Éfeso. ¿Cuál otra? Esmirna y Pérgamo. Muy bien. Entonces, ahí está ese cuadrito que nos muestra estas 7 iglesias. Recordar que las 7 iglesias de alguna manera constituyen la totalidad, no de las iglesias en particular, sino que la totalidad de la descripción de la iglesia en términos generales. Recuerden ustedes que el número 7 en Apocalipsis se repite más de 30 veces. Y el número 7 en la Biblia es un número que significa plenitud, pero también significa término, y está sacado específicamente de la creación, cuando en el 7º día Dios descansó porque concluyó. ¿Ya? Entonces, Apocalipsis es un libro de conclusión. Y aquí están reflejadas los 7 tipos de iglesias que nosotros vamos a encontrar no solamente en aquella época, sino que en todas las épocas de la iglesia. Por supuesto que cada iglesia tiene una inclinación a una de estas. No existe esa instancia que es totalmente Éfeso, totalmente Esmirna, ¿ya? Entonces eso también uno tiene que tener cuidado. La inclinación, entonces, ¿en cuál calzamos nosotros? ¿En cuál calzo yo? Incluso como cristiano en particular, probablemente sea una combinación de varias, ¿ya? Quiera Dios que nadie caiga en la última. Pero las que aparecen, las 6 primeras, ¿no es cierto?, todas tienen una instancia de corrección. Entonces, hemos visto la iglesia de Éfeso, y recordar que la iglesia de Éfeso es la más importante desde el punto de vista de lo que significa el ingreso del evangelio a el Asia Menor, que era una zona densamente poblada del Imperio Romano. Y esta iglesia también tenía la particularidad de haber sido instruida por grandes maestros, partiendo por el apóstol Pablo, pastoreada también por Timoteo, discípulo directo de Pablo, y otros hermanos, ¿no es cierto?, que trabajaron ahí en Éfeso, y como dice el libro de los Hechos, que a partir de ese viaje misionero de Pablo, el evangelio se expandió por toda Asia Menor. Entonces damos por hecho, a partir de esa declaración del libro de los Hechos, ¿no es cierto?, que Éfeso fue, como quien dice, la punta de lanza, pero no solamente eso, sino que además la que proveyó la fundación del resto de las iglesias que se nombran aquí en Apocalipsis. La que vamos a ver hoy día está en el capítulo 2, en el verso 18 hasta el 29, y es la iglesia de Tiatira. Aquí está el mapa de las iglesias en la ubicación que tenían originalmente. Recuerden que todo lo que es hoy día, eso que aparece ahí como Asia Menor, es hoy día Turquía, ¿ya? Estas ciudades como tal no existen, salvo Éfeso, que se puede identificar perfectamente, pero el resto de las otras se han perdido, y existen ciudades más o menos cercanas, pero que no se sabe a ciencia cierta si efectivamente correspondían a esa ubicación. Entonces tenemos Éfeso yendo hacia el norte, Éfeso, Esmirna, que eran 2 ciudades costeras, portuarias, y gran parte de su quehacer económico radicaba justamente en esta situación de puerto. Después subimos más al norte, y la iglesia más al norte es la de Pérgamo, que ya está hacia las montañas. Recuerde que estaba en una especie de meseta, ¿ya? Y Pérgamo se encontraba 20 kilómetros o 22 kilómetros de la costa hacia el interior. Ahora nos empezamos a devolver hacia el sur, sureste. La primera iglesia que encontramos a 64 kilómetros de Pérgamo es Tiatira, ¿ya? La iglesia de Tiatira. Vamos a leer entonces Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 al 29. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar,
y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ya. Entonces, vamos a ir desglosando el mensaje a Tiatira. Hoy día solamente vamos a ver esta iglesia, porque de partida este es el mensaje más extenso de los 7. ¿Ya? Ahora, un poco para entender la carta y la preocupación del apóstol Juan, o del Señor Jesucristo transmitida al apóstol Juan, en relación a esta ciudad. Como dije, es una ciudad ubicada en una llanura, ya de las montañas o de las alturas de Pérgamo, ¿no es cierto? Bajamos al valle, ¿no es cierto?, donde se establece Tiatira. Ahora, esta fue fundada por uno de los generales de Alejandro el Magno y se fundó principalmente como un puesto militar. Ahora, los historiadores no se pueden responder a ciencia cierta por qué llegó a ser un puesto militar, porque siendo una ciudad que estaba en una llanura, era muy fácil ser invadida y de hecho fue varias veces destruida y reconstruida. Pero inicialmente fue establecida como un puesto militar. Ahora, hasta el año 190 a.C. estaba en esta condición, ¿no es cierto?, de ser destruida y reconstruida. Por lo demás, era una ciudad pequeña. De hecho, la más pequeña de las 7 que se nombran es Tiatira. Entonces, el 190, cuando la conquista el Imperio Romano, establece o cae bajo esta concepción de la paz romana. Y de ahí entonces la ciudad empezó como a tomar vuelo recién. Pero antes era solamente una guarnición militar y nunca llegó a constituirse durante el periodo de Alejandro el Magno como una ciudad, así como fue en el tiempo de los romanos. Como dije, la ciudad más pequeña de las 7. Ahora, esta ciudad tenía una característica, era pequeña, tenía una población que no superaba las 20.000 personas, sin embargo, era la ciudad comercial por esencia. Comercial no solamente desde el punto de vista de la negociación de productos, sino que de la producción o la manufactura de productos. La principal fuente de producción que existía en Tiatira era las lanas y el teñido de las lanas, ¿no es cierto? Se trabajaba con piedras, con minerales, pero también con una flor que se llama la rubia, del cual se sacaba el famoso color púrpura. Los emperadores, en fin, la clase alta, los patricios que se llamaban en Roma, mandaban a hacer sus túnicas y toda su ropa, ¿no es cierto?, teñida ahí a Tiatira. Entonces, esa era la importancia que tenía. Además de eso, también fue un lugar donde se comenzó a trabajar fuertemente el bronce, el cuero. Entonces era como una ciudad industrial, ¿ya? Una ciudad industrial. Y esta ciudad industrial comenzó a tomar realce, no tanto por su tamaño, sino por la ubicación que tenía. Estaba ubicada en la mitad de la única carretera romana que corría de norte a sur, o de sur a norte, según sea el caso, ¿ya? Entonces era ciudad paso obligatorio del tránsito comercial que había ahí. Eso hacía que se produjesen dos cosas, que fuera fácil el acceso para comprar y también fácil el acceso para importar, para exportar, ¿no es cierto? Entonces, el ejemplo de eso lo tenemos en Hechos capítulo 16-14. Hechos capítulo 16-14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Fíjense en el mapa de Tiatira a Filadelfia. Por ahí corría esa carretera. Entonces, Lidia era originaria de Tiatira y su actividad comercial era la venta de púrpura, ¿ya? Entonces, ocurría ciertas
Mira, esto es re importante porque no dista mucho de lo que nosotros vemos hoy día. Si lees un poquito más abajo, Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. ella era originaria de Tiatira. Sin embargo, era muy común que los comerciantes más pudientes o los productores mayores tuvieran casas que usaban de bodegas, ¿no es cierto?, en las distintas ciudades donde ellos iban. Ahí almacenaban la mercadería, ¿no es cierto?, y ahí también hacían las negociaciones y las transacciones. La historia es súper interesante en eso, o sea, existían casas, los mayores productores de esto, ¿no es cierto?, de los distintos rubros, tenían casas a lo largo de todo el circuito y ahí ellos iban almacenando y se iban moviendo ya. ¿Por qué? Porque cuando empezaron a llevar las mercaderías ellos por su cuenta, eran robados, asaltados, en fin, una serie de otras cosas. Entonces optaron por tener estas especies de bodegas, ¿ya? Todo esto es bien importante. ¿Por qué? Porque volviendo al tema de Tiatira propiamente tal, a diferencia de las otras ciudades que tenían una belleza arquitectónica despampanante, Tiatira era estructuralmente feíta, ¿ya? No tenía ninguna gracia arquitectónica. ¿Por qué? Porque era netamente funcional y además, no existía una adoración a un dios determinado, aunque el que más se adoraba en términos generales era el dios Apolo, el dios del sol, ¿ya? Pero no existía un templo, por ejemplo, como en Esmirna o un templo como el de Diana de los Efesios, ¿ya? Entonces, al no existir ese tipo de idolatría, ¿no es cierto?, no habían grandes templos porque la arquitectura preciosa que había en las otras ciudades estaba absolutamente relacionada con templos paganos, ¿ya? Ahora, ¿qué era lo interesante de esto? Lo interesante de esto es que Tiatira se le denomina también, o se le conoce también, como el origen de los gremios, o podríamos decir hoy día los sindicatos, ¿ya? Los gremios eran obviamente las asociaciones de los distintos productores de tal o cual cosa, por ejemplo, los productores de púrpura, los productores de lana, en fin, lo que fueran, se asociaban en estos gremios. Era una forma de protegerse, era una forma de ayudarse, ¿no es cierto? Y era una forma de también ganar o alcanzar más territorio en cuanto a la negociación de sus productos. Pero, ¿cuál era el problema de estos gremios? O mejor dicho, ¿cuál fue la dificultad que los cristianos comenzaron a encontrar, que pertenecían a estos gremios, porque trabajaban ahí? Era que cada gremio tenía su propio ídolo. No sé si los católicos después tomaron esto y entonces el patrono de los zapateros, el patrono todo eso viene de acá, de Tiatira, de los gremios que tenían su propio ídolo. Por eso no era refulgente en idolatría, porque eran ídolos propios que eran adorados por un número reducido, claro, que pertenecían al gremio. Y existía obviamente la superstición que si no se le pedía a ese dios no iba a ser un buen año, y la típica cuestión, la Pachamama, la Guachamama y todas las mamas, ¿ya? Que se le pide, entonces ellos le pedían a su ídolo, a su santo, a su protector, a su patrono, ¿ya? El catolicismo romano absorbió completamente eso. Cuando uno se va al calendario de los patronos, de las distintas actividades, todos tienen patronos, hasta los inimaginables, todos, ¿ya? No solamente Todos los oficios. Todos los oficios tienen, exactamente. Había que pagarle al patrono. Eso mismo. Entonces, los cristianos de Tiatira tuvieron que enfrentarse a este dilema, ¿no es cierto?, de saber que eso era idolatría, pero a la vez no poder ejercer, porque una de las cosas que hacía el gremio, por un lado protegía, por un lado, ¿no es cierto?, ayudaba a todo, pero si tú no estabas conforme al estatuto del gremio, te boicoteaban, ¿ya? Entonces, eso empezó a pasar también en la iglesia, o a los asistentes, los primeros hermanos que estaban en la iglesia de Tiatira. Entonces, eso un poco en líneas generales para que nosotros podamos entender la realidad de esta iglesia. Cada culto pagano de estos patronos, todos ellos terminaban con orgías sexuales, todos, ¿ya? Era una característica no solamente de esto, sino que de toda la idolatría grecorromana finalizaba en actos de perversión sexual, ¿ya?
Obviamente los cristianos, por ejemplo, pongamos el ejemplo de Lidia, nuestra hermana Lidia, ella era comerciante de púrpura y por el hecho de que estaba en Filipos, ¿no es cierto?, e invitó al apóstol Pablo a su casa, podemos suponer que era comerciante, no era una pyme, era un comerciante un poco más grande, que quizás tenía asociado a su negocio otros comerciantes menores. Por lo tanto, ella seguramente, con toda certeza, tuvo que enfrentar esta situación de verse, ¿no es cierto?, en un momento determinado forzada a no acceder a la cultura, a la presión del gremio, en fin, no sabemos, la historia no dice cómo lo resolvió, pero esa es una realidad dentro de la iglesia de Tiatira. Claro, y probablemente trasladarse. Hay algunos que dicen que finalmente Lidia se traslada a Filipo y es parte de la iglesia de los filipenses, pero tampoco hay un registro de eso, ¿ya? O sea, suposición no. Pero en general, todos aquellos que pertenecían a la iglesia de Tiatira, si eran nativos de esa ciudad, con toda seguridad ellos pertenecían o ejercían algún tipo de oficio relacionado con estos patronos. Cuando leímos ahí en Hechos decía una mujer que adoraba a Dios. O sea, quiere decir que ella ya tenía... Claro. Adoraba a Dios. Temía a Dios, dice, ¿no es cierto? O sea, Y escuchó ahí, cuando escuché ahí, claro, Dios le abrió el corazón. Dios le abrió el corazón, sí. Ya tenía, no sé, de alguna forma cómo lo conocía. Sí, porque lo que pasa es que o sea, no nos olvidemos que hoy día nosotros, claro, tenemos un sistema de comunicación casi automático, pero esta gente tampoco vivía aislada, ¿me entiendes? Rápidamente lo que sucedía en una ciudad, como Éfeso, por ejemplo, llegaba rápidamente al resto de las ciudades, o sea, no era una cosa que demoraba meses ni cosas, entonces el evangelio impactó en Éfeso inicialmente como punta de lanza, pero obviamente el evangelio se esparció por todos lados, entonces, de ese sector. Entonces, efectivamente, ella tenía que tener un conocimiento al respecto, ¿ya? En toda la ciudad como en una línea, como en En es que se llama un circuito, Sí, es un circuito. entonces yo creo que eso facilitaba que Claro, se claro, transmitiera de una ciudad a otra. exactamente. Lo que me faltó decir también, en el tiempo de los romanos, esta ciudad fue ocupada también como una central de correos, justamente por lo que dices tú, que era el lugar donde se concentraban las cosas y se repartían norte, sur, para allá, para acá. Bien. Entonces, volvamos a leer, después de este contexto histórico. El mensaje a la iglesia de Tiatira. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego. Recuerden ustedes que ya revisamos lo que era la llama de fuego en la visión que tiene el apóstol Juan, ¿no es cierto? Llama de fuego habla de los ojos de Dios, que todo lo ve, que todo lo juzga, ¿no es cierto? Que con esos mismos ojos de llama de fuego, Él va a juzgar las obras. Los que construyeron sobre hojarasca las va a quemar, y construyeron sobre oro, plata, piedras preciosas, va a permanecer, en fin. Entonces, tiene que ver con la omnisciencia de Dios, que todo lo ve, todo lo sabe, ¿ya? Todo lo sabe. Por eso es que Él dice, yo conozco tus obras, está haciendo alusión justamente a la omnisciencia de Dios. Eso lo dice a todas las iglesias. Él conoce las obras de cada uno de nosotros. Y los pies semejantes al bronce bruñido. Recuerdan ustedes, bronce bruñido significa bronce sumamente pulido y eso hace alusión al altar del sacrificio donde se expiaban los pecados. Y los pies significa, en definitiva, que todo lo que se sujeta o en el tiempo de, bueno, no solamente en el tiempo de Jesús, pero los pies eran un símbolo de conquista. Cuando se conquistaba un reino, una ciudad o lo que fuera, se pescaba al rey de esa ciudad o de ese reino, ¿no es cierto? Y era característico que el rey conquistador le ponía el pie en la cabeza, ¿ya? Entonces, todo eso nosotros lo vamos entendiendo. ¿Por qué los pies? Porque todo va a estar a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice Él, aplastará a Satanás con su pie. Él herirá al cancañar. ¿Estamos? Entonces dice... bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Es decir, era una iglesia activa, una iglesia que se cuidaba, una iglesia que compartía. Por esto mismo de los gremios, se produjo la siguiente cosa en Tiatira. Pongan atención, mira. Por eso es tan importante haber hecho la introducción anterior, por el hecho de que
aquellos que pertenecían a los gremios fueron obviamente desechando la participación en la idolatría de los gremios, pero siguieron ellos trabajando en su actividad. Entonces en la iglesia de Tiatira se produjo el hecho de que se ayudaban todos mutuamente, porque estaba el gremio de los panaderos, entonces eran muchas actividades. Dentro de la iglesia unos hacían pan, otros arreglaban, entonces se ayudaban mutuamente en ese sentido. La iglesia llegó a ser un multigremio, por así decirlo, ¿no es cierto?, donde todos se ayudaban a sí mismos, porque obviamente estaban boicoteados por el entorno grande, y entonces eso significaba que la comercialización de sus productos era muy dificultosa. Sin embargo, dentro de la iglesia existía esta situación de ayudarse unos a otros, ¿ya? Eso es lo que dice la historia, eso es lo que dice: yo conozco tus obras, tu amor y tu fe y tu servicio y tu paciencia, ¿ya? Versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, a pesar que no son muchas cosas, son sumamente graves. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, que enseñe y seduzca a mi siervo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepientan de las obras de ella. Vamos a llegar hasta ahí. La expresión echar en cama era echar en cama para morir, o sea que le iba a dar una enfermedad mortal, a diferencia de los otros, de los que le seguían, que los iba a atribular, pero a ella la iba a enfermar para morir, enfermedad de muerte. Tenemos aquí a esta mujer llamada Jezabel, que no se llamaba Jezabel necesariamente, de hecho probablemente no haya sido así, pero representa una conducta, ¿no es cierto?, que está patentada o se patentó con la Jezabel del Antiguo Testamento. Es como nosotros hoy día, por ejemplo, cualquiera que diga: oye, eres un Judas. Y eso lo entiende cualquier persona, incluso no cristiano, ¿no es cierto? Entonces, el concepto Jezabel es más o menos lo mismo. Es haber patentado la conducta de esta mujer, la peor mujer que uno puede encontrar en la Escritura, ¿ya? Esta mujer era sidonia, es decir, diríamos el día de hoy, libanesa, ¿ya? Y vamos a leer su historia, o parte de ella, en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 16, desde el versículo 29, sí, hasta el 33, 16, 29 al 33. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel, el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también a Acab una imagen de Asea, haciendo así a Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Eso, imagínense, estamos hablando del peor rey de Israel. Ahora, en este momento que estamos viendo de la historia, ya no está el reino unido, está el reino dividido, está el reino del norte, que se llamaba también Samaria o Efraín, con las 10 tribus, y el reino del sur, Judá y Benjamín. De los reyes del norte, el peor de ellos fue este rey Acab, ¿ya?, que claramente hizo lo malo y más allá de lo que hicieron sus antecesores. Por lo tanto, estamos hablando de un hombre completamente malvado, que se asocia, se casa con una mujer, ¿no es cierto?, también malvada, y además de malvada, dominante. Malvada, dominante, malvado, pasivo. ¿Ya? O sea, la combinación fatal. Y ella introduce en la nación de Israel, no solamente introduce, sino que ella oficializa el culto a Baal, que era el señor de las moscas, por si acaso, que es el mismo Baal Zebú que nombra. Entonces Baal es también un sinónimo de cualquier ídolo grande, pero específicamente en este tiempo era la adoración a ese ídolo espantoso. Y esta mujer no solamente
introduce la adoración, sino que la oficializa y levanta un templo en Samaria, o sea, allá, de culto a Baal. Y Acab se lo permite. Acab se lo permite. ¿Ya? Y obviamente ella tenía, dice la historia también, sacerdotes que le servían a ella, que se sentaban a su mesa a comer con ella, y ella era la que controlaba el gobierno de Israel. Acab era un títere nomás. La mujer era la que tenía las riendas y ella era la que manejaba el reino. Vamos a ver un poquito más adelante a esta joyita en el 21, 23 al 25. De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de Acab fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Jezabel su mujer lo incitaba. ¿Ya? Segunda de Reyes 9. A ver, sí. Ahí está la muerte de Jezabel. Del 30 al 37. Vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio, y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo, ¿sucedió bien a Zimri que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo, ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. Y él les dijo, echadla abajo. Y ellos la echaron. Y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos. Y él la atropelló. Entró luego y después que comió y bebió, dijo, id ahora a ver a aquella maldita y sepultarla, pues es hija del rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron. Y él dijo, esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo, en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir, esta es Jezabel. Elías profetizó eso, ¿ya? Vamos a ver, así muere Jezabel de manera violenta. Claro. El capítulo 21 de Primera de Reyes, para que veamos cómo era de armas tomar esta leona. 21, 1 en adelante. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama, y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré la viña. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab, y las selló con su anillo, y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Al 13-14. Vinieron entonces 2 hombres perversos, y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon, y murió. Después enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab, levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. ¿Ya? Entonces, armas tomar esta mujer. Esa es la historia de Jezabel. ¿Cuál es la doctrina de Jezabel? La doctrina de Jezabel primero es una mujer perversa dominante, y lo segundo, la doctrina es, ¿no es cierto?, para centrarnos en Tiatira, es una doctrina, en definitiva, falsa. Una doctrina falsa que se introduce dentro de la iglesia. Volvamos a Apocalipsis. Ahí está la historia de Jezabel.
Entonces, ¿qué le dice? Pero tengo unas pocas cosas, versículo 20, 2:20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza, que enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ahora, ¿qué es lo primero que nosotros podemos ver acá? Lo primero es que la doctrina que enseñaba esta mujer se llamaba el dualismo, ¿ya? El dualismo decía lo siguiente: nuestro espíritu es salvo y nuestro cuerpo, ¿no es cierto?, no heredará el reino de los cielos. Por lo tanto, nosotros podemos hacer lo que queramos con nuestro cuerpo, porque finalmente cuando muramos ya somos salvos, Dios se va a llevar nuestro espíritu y entonces nuestro cuerpo va a perecer, ¿ya? Entonces le daban rienda suelta a eso. Tenía una cierta lógica dentro de la perversidad. Eso también se llama antinomianismo actualmente. Algunas sectas lo practican, en que dicen que lo malo es la materia y lo bueno es lo espiritual. Si ya somos espiritualmente salvados, no tenemos problema de usar la materia a nuestro antojo, porque sea como sea, igual la materia está pervertida, y sea como sea, igual el cuerpo se va a podrir. ¿Ya? Entonces, más o menos eso. Todo esto tiene que ver con el gnosticismo griego, que estaba introducido dentro de... Entonces, por eso, lo que incitaba a ella, como dice ahí, era a que personas de la iglesia, miembros de la iglesia, sí participasen de las orgías de los gremios, ¿no es cierto?, y comieran lo sacrificado a esos ídolos. Ahora, cuando Pablo dice que se puede comer de cualquier tipo de carne, se está refiriendo a cuando la carne ya está para ser vendida en un mercado. Pero claramente dice que no se puede participar, no se debe participar del acto propiamente tal, ¿no es cierto?, y de celebrar, ya sea comiendo o bebiendo, en relación a el ídolo al cual se le está rindiendo culto. ¿Se entiende eso? Entonces, Jezabel estaba introduciendo eso. ¿Y dónde sale eso del dualismo? ¿Aquí en la Biblia? No, eso es historia. Eso es historia. El dualismo, el arrianismo, todo eso no está en la escritura, pero es justamente... ¿En la historia sale que ella lo enseñaba? Claro, es que era súper popular el dualismo, el antinomianismo era súper popular, porque aquí ya no había tantos judíos en este sector del Asia Menor. Lo que había era mucho griego. Entonces los judíos trataban de judaizar. Y los griegos trataban, ¿no es cierto?, de filosofar o de introducir estas doctrinas dentro del cristianismo. Esta mujer hacía eso. Entonces, el gran error, por eso dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Vale decir, va directamente a el pastor, el líder, los ancianos de la iglesia, que estaban permitiendo esa enseñanza falsa, pero además estaban permitiendo que una mujer tomara un puesto de prominencia en la enseñanza de la iglesia. Claramente nosotros, la Biblia nos dice claramente que la mujer no debe ser pastora de una iglesia, la mujer no debe enseñar a los hombres, la mujer, ¿no es cierto?, puede enseñar por supuesto, y cuando las mujeres dicen, bueno, si no puedo ser pastora, entonces ¿qué? Exactamente lo mismo que hacen todos los hombres que no son pastores. Servir al Señor también, donde Dios los llame. La Biblia es clara en eso porque hay un orden de la creación en esto. De la creación. Esto no es machismo. Y si alguien piensa que es machismo, me da lo mismo, porque es la palabra de Dios. ¿Ya? Cuando nosotros analizamos Efesios 5, 21 al 33, y aquí donde nosotros vemos que a las mujeres que les cuesta sujetarse son las mujeres que tienen también muchas veces un espíritu más bien de querer dominar, siempre dominar. Nosotros vivimos una cultura, ¿no es cierto?, en que la mujer siempre quiere dominar y la dejamos dominar porque el hombre es cómodo. ¿Ya? Pero ese no es el modelo bíblico. Dios va a juzgar a los varones, nos va a juzgar a los cristianos, ¿no es cierto? Pero el modelo, como existe hoy día, que una mujer enseñe y sea pastora de una iglesia, eso es tener el espíritu de Jezabel. Aunque enseñe una doctrina bíblica, pero está violando el orden de Dios, y lo vamos a ver en Efesios capítulo 5, versículo 21 al 33. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador.
Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. ¿Te das cuenta? Todo el proceso del matrimonio, la misión principal o el objetivo principal del matrimonio es dar la gloria a Dios. ¿Y cómo es que comenzamos dando la gloria a Dios? Siguiendo el orden que Dios ha estructurado. Dios ha estructurado un orden. Aquí no estamos hablando ni de calidad de maridos ni de calidad de esposas. Aquí estamos hablando del orden de Dios. Esto no lo podemos aplicar al mundo porque el mundo está absolutamente perdido, desorientado y rumbo al infierno, a tal punto que hoy día hay homosexualismo, hay lesbianismo, ¿no es cierto?, feminismo y todo lo que en definitiva va contra el orden de Dios. Pero cuando hablamos dentro del contexto de la iglesia, esto es lo que rige para nosotros. Hay un orden establecido. Versículo 22. Primero, someteos unos a otros en el temor de Dios, ambos. ¿Cómo es que comenzamos a someternos? Cada uno cumpliendo el rol que Dios le ha dado, ¿no es cierto? Y el rol que Dios nos ha dado, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Entonces, está haciendo siempre la analogía entre Cristo y la iglesia. La iglesia, ¿a quién está sujeta? A Cristo, ¿no es cierto? No es Cristo sujeto a la iglesia, es la iglesia sujeto a Cristo. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. La iglesia no es cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza de la iglesia. Ahora, si la iglesia fuera la cabeza de Cristo, no hay ningún problema que la mujer sea pastora, líder, lo que quiera. ¿Ya? Así que la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todo. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cuál es el estándar? Como Cristo amó a la iglesia. Siempre la relación es Cristo y la iglesia. Si un marido no ama a su esposa siendo cristiano o llamándose cristiano, si no la ama como Cristo ama a la iglesia, Dios va a juzgar a ese marido también. ¿Ya? Entonces, cada uno, volvemos al versículo 21, se somete ambos al temor del Señor y entrega el orden. Y como la analogía es Cristo y la iglesia, el orden de la iglesia es exactamente el mismo. La cabeza de la iglesia es Cristo. La cabeza del varón es Cristo. La cabeza de la mujer es el varón. Ese es el orden de Dios. Por eso no existen requisitos para obispas ni para pastoras, ¿ya? Entonces, eso es bien claro en la Escritura. Vuelvo a insistir, es una situación que no tiene que ver con la cultura, tiene que ver con la palabra. Aquí hay un ordenamiento doctrinal. Entonces, el rol del marido es amar a su mujer, no como Rodolfo Valentino, ¡oh, qué viejo!, sino como Cristo amó a la iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó. Hay un concepto de entrega. Cada marido cristiano, ¿ya? No hay cosa más terrible para un matrimonio llamado cristiano en que la mujer le enseña al marido, ¿no es cierto? O que la mujer le busca al marido en la Biblia mientras el otro está así, ¿no es cierto? Dios los va a juzgar, porque la cosa es al revés. El marido tiene que enseñarle a la mujer. El marido tiene que aprender, él, ¿no es cierto? Y él enseñarle a su mujer. Su primera oveja es su mujer, su esposa. No lo hacen. ¿Ya? A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Para santificarla, versículo 26, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres,
¿Cómo es que la purifican? Por medio de la palabra, dice, de la enseñanza de la palabra. ¿Ya? Porque, bueno, saltamos. Versículo 32, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Estamos? Entonces, un varón tiene que ser pastor de una iglesia. El varón es el que dirige la iglesia. Los varones son los que constituyen a los ancianos. Los varones son los encargados de enseñar dentro de una iglesia. ¿Cuál es el campo que les corresponde a las mujeres? Las mujeres más jóvenes, dice, mujeres enseñan a mujeres, ¿no es cierto? Y los niños. Ese es el orden de Dios. Entonces, nosotros cuando vemos modelos de iglesia donde está la pastora Juana González, eso es un modelo tipo Jezabel. Si hay incluso varones ahí, eso es un modelo tipo Jezabel. ¿Ya? Ahora, Pastor, en el tiempo cuando estuvo Débora, fue porque era necesario. es que ese es otro contexto, ella no enseñaba. No, ella era jueza. Claro, ella no enseñaba, ella no tenía una congregación, no tenía algo. Ella fue una heroína. Claro, fue una guerrera, ¿no es cierto? Pero no... Pero tampoco le competía eso. No era ella, si el hombre tenía que ir a la guerra. En ese momento sí, pero es que... No había nombre, decía ahí que todos Claro, pero es que tenían. ahí tú estás en una situación totalmente distinta. No es una situación neotestamentaria, en primer lugar, y nunca hubo un sacerdocio de mujer relacionándose a la administración. Siempre, ahora, por causas de necesidad, una mujer puede tomar las armas, ¿no es cierto? Una mujer puede tomar, por supuesto que sí, o sea, es parte de. Es como por causa de necesidad, un hombre que queda viudo, supongamos, que tiene que hacerse cargo de sus niños, que tiene que hacerse cargo de todo lo que corresponde a mamá y papá. O en el caso que una mujer, el marido es incompetente, no es creyente, ella va a tener que enseñarle a los niños. Claro que sí, Porque po. si no, ¿cómo? Claro Va que a sí. esperar que el Y al marido orar por el conquistarlo con el silencio. Que es la prueba más grande. Bueno, vuelvo a insistir. Cuando la mujer tiene un espíritu dominante, o queriendo dominar, estos versículos molestan. Pero ¿cómo si este es un inepto? O sea, hacer esto, no sé. Y el hombre chileno o latinoamericano se deja querer, pues. Se deja querer. Pero si estamos hablando de cristianos, eso es algo que Dios va a juzgar. Eso es algo que Dios va a juzgar. Entonces, aquí la mujer arrastra al marido a la iglesia. Esa cuestión Dios lo va a juzgar. Dios lo va a juzgar. Y no necesitan un estudio de matrimonio para esa cuestión. Oye, entonces podríamos hacer un estudio. Entonces, ¿quieren estudio para todo? Para eso está la Biblia. Si es cuestión que lean la Biblia juntos y ahí van a salir todas las cuestiones. Y aparte de eso, hemos tenido 3 años de estudios matrimoniales. ¿Me entiendes? Entonces, todo un estudio. Oye, es que entonces ahora debiéramos dedicarnos a los matrimonios más jóvenes. No estamos dedicando a matrimonios más jóvenes. ¿Qué es lo que es esto? Si vienen matrimonios jóvenes aquí también. Entonces no inventemos ministerio de esto, ministerio de esto, ministerio de esto, y cada cuestión así como tan específico que después va a tener un maestro para 2 personas. No, la lectura de la Biblia diaria es la que te va a producir la enseñanza. Y tú vas a tener que tomar de ahí lo que circunstancialmente a ti te toque. Soltero, casado, casado con años, recién casado, con niños chicos, con niños grandes, viudo, viuda. Para todos hay una enseñanza. ¿Ya? Un alcance con respecto al tema ese de Débora, sin entrar a ese caso puntual tampoco, sino que muchos casos más que puedan darse en la escritura que alguien dice, oye, pero acá siempre nos pasan cosas de que alguien nos dice, pero ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con este otro? Y siempre hay que ubicarse en el contexto histórico en que uno está, porque en el tiempo de Débora, la frase que mejor resume esta época es que cada uno hacía como mejor le parecía. Claro. Eso dice la escritura. Que cada uno hacía como quería. Entonces, en esa anarquía, porque ellos, los jueces estos aparecieron porque antes Dios gobernaba a través de Moisés, De los profetas después. de los profetas, como fueron alejándose, aparecieron los jueces como una etapa intermedia hasta que llegaron los reyes. Entonces, era una anarquía tan grande que cada uno, y era lo que mejor describía esa época, cada uno hacía como mejor le parecía. Entonces, y también hay para
otros casos también, como esto de la comida de los ídolos, siempre hay que ubicarse en el contexto en que se está hablando, porque es a veces un poco difícil, o sea, no es difícil, sino que es imposible querer a todo aplicarle lo mismo. No, Y ahí es donde nos caemos, y decimos, entonces la Biblia se contradice, es que entonces, porque hay que analizar siempre la época. absolutamente. Por eso es que la misma historia de Jezabel, ¿no es cierto?, nos habla en primer lugar, ¿no es cierto?, una mujer que había asumido el rol de un hombre. Porque obviamente el primer débil ahí fue él, el pastor, ¿no es cierto?, en el caso de Tiatira, Acab en el caso de la historia, que ya había permitido. Ahora, la palabra tolerar que aparece ahí en la iglesia de Tiatira está en el griego original en un presente continuo, es decir, no fue algo circunstancial, sino que ya era algo institucionalizado, ¿ya?, o algo permanente. Entonces eso le hacía un pecado mayor, porque significaba que ya lo habían permitido. Y tal como dices tú, en el contexto inmediato, ¿no es cierto?, estamos hablando de esta situación de los gremios y de la idolatría y de ese tipo de conducta. Pero aplicándolo a lo que es hoy, nosotros, por eso digo, lo primero que tenemos que sacar es el orden de la palabra de Dios para las distintas funciones y responsabilidades que Dios nos ha entregado tanto como hombres como a mujeres. Entender eso en primer lugar, o sea, violar ese primer principio inmediatamente empieza a hacer caer todos los demás, aunque la mujer predique un mensaje bíblico, ¿me entiendes? Pero hay un orden de Dios. Si hay varones, el hombre tiene que asumir su responsabilidad. Ese es el mensaje. ¿Ya? Ahora, esta mujer también dice que se autodenominaba, volvamos al capítulo 2, se autodenominaba profetisa, o se dice a sí misma profetisa. ¿Qué dice 2 Timoteo 2:12? 11:12. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Claro, y hay otro pasaje que habla, ¿no es cierto?, de que si quiere aprender algo, el marido tiene que preguntarle al marido en la casa y el marido tiene que responderle y enseñarle. ¿Eso se practica hoy en día? Probablemente en la gran mayoría de los casos no, y quizás hasta sea al revés, y eso está mal. Lo segundo es que obviamente es así, pues en muchos casos es así. Claro, lo que pasa es que estamos hablando, por eso digo... Y es dentro de la casa. Claro, dentro de la casa. El liderazgo de una mujer, o sea, la función de una mujer en la formación de los niños es súper importante, en todo orden de cosas. Pero, obviamente, si el hombre no está cumpliendo su rol y la mujer está reemplazando ese rol, es pecado. Es pecado. No es pecado enseñarle a los niños, es pecado que el hombre no asuma su rol. Y eso los maridos tenemos que entenderlo. ¿Me entiendes? Y eso es algo que nosotros tenemos que entenderlo, vuelvo a insistir. O sea, es una situación que se mira en poco, pero es la causante, o peor aún, que en muchas iglesias el pastor es nominal nomás y la que lleva las riendas es la pastora. Y la pastora manda para arriba, para abajo. No. Y hay que, claro, la pastora no. Entonces, que se dice profetiza también es el hecho de que esta mujer había llegado, como suele suceder, a colocar sus supuestas profecías también por sobre la palabra de Dios, o no basada en la palabra de Dios. Y eso es muy dado en la cultura evangélica, que toda iglesia evangélica que se preside tal muchas veces tiene una profetisa. Entonces la hermana Pepita es la que profetiza, y ella profetiza, y siempre le está profetizando a la gente. Profetiza, dije, por ejemplo... Claro, hay profetisa, entonces tú vas donde la profetisa y la profetisa te dice, te da una profecía, por la que sea, tú vas a hacer, ¿qué te va a pasar? Claro, como, de verdad. Ahí está un ejemplo, hay una iglesia aquí abajo donde hay una Jezabel, ¿no es cierto?, que tiene una hilera de personas a las cuales le está ella profetizando, entonces pasa a tener más autoridad que el pastor, porque si el pastor te dice, la Biblia dice, la gente sabe qué dice, y eso pasó aquí, no, pues que a mí me profetizaron otra cosa.
Aquí tuvimos también nuestros especímenes, si no se crean. Alguien, una mujer que pidió incluso ser incorporada dentro del esquema del culto, que hubiera un espacio para profecía, porque ella tenía profecía y recibía mucha profecía y tenía que como que descargarla. Obviamente en ese tiempo yo no era tan fino como ahora, ¿no es cierto? Y probablemente mis palabras hicieran que no volviera nunca más. Y yo le doy gracias a Dios por eso, porque ¿de dónde saliste? ¿Entendí? O sea, te vas pero de patita a la calle, o sea, no te quiero ver. Entonces, eso es así y pasa así. Y esta misma persona vivía golpeándome en la puerta diciendo, tengo una palabra para ti, el Señor me... No, decía yo, si el Señor no me dijo a mí, no, chao, ándate. Una vez estaba orando y entré yo y los tenía a todos ya casi como en trance llevándolo al monte Sinaí. Te lo juro, si eso es verdad. Entonces, ¿qué pasa aquí, miércoles? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Entonces, yo finalmente, ¿sabes lo que fui para ella? Según ella, ¿no es cierto? Te lo digo. Yo para ella fui un... ¿cómo me dijo? Algo así como que abortaba su don. Que yo no apreciaba su don, no abortaba su don. Entonces, cosas de ese tipo existen. Hoy día tú puedes profetizar con esto. Así dice Jehová. Esto. Ahí está. Nosotros no tenemos esa capacidad de ver el futuro a la gente. Y yo no sé cómo la gente puede creer eso. O sea, una hilera de 50 personas, para esas 50 personas tiene una profecía. Entonces, la gente también es tonta. ¿Y por qué? Porque se empieza a quedar después. Lo único que espera en el momento del culto es la hora en que la profeta va a empezar a decir. Y la profeta adquiere un lugar, pero predominante. O el profeta. ¿Cachai? El profeta te mira a ti y tú... ¿Qué mira a decir? Claro. Porque lo que dice el profeta es ley, po. ¿Dónde está escrito? En ninguna parte. En tu cabeza. Entonces, no solamente eso, y eso, hermanos, es importantísimo que cada uno de nosotros sea, discierna en eso. ¿Por qué? Porque, créanlo o no, al igual que Jezabel, arrastran personas. Igual que la iglesia de Tiatira, arrastran personas. Y si tú no pones freno a eso, siempre, si esta persona ya tenía sus seguidores. Ahora, mira, si la gente se va o no se va de la iglesia, eso no es un asunto mío, las ovejas son del Señor. El punto es que empieza a producir una confusión dentro del rebaño. Una confusión dentro del rebaño. Tuvimos otro espécimen que también era profeta. ¿No es cierto? Y profetizó hasta que yo me iba a morir en un viaje que hice a Argentina. Aquí estoy, po. Entonces, ¿quién lo apedrea? Y tenemos todos esos profetas así que dicen, oye, no, por favor, no vayas, porque esto es del diablo, el demonio, ¿no? Y te va a pasar algo y tú vas a morir. Así, o sea, me dieron por muerto. Entonces tú, no sé, ¿qué puedes decir? Po? Más que echarlo nomás, po. No hay otra cosa. Entonces, después cuando tú le decís, ya, por favor, retírate, empiezan, de la profecía pasan a las maldiciones, po. A las maldiciones. Claro, ay, el Dios te va a maldecir porque has rechazado la palabra de Jehová. Entonces ya te empiezan a sacar de quicio y tú estás que agarrar el bate. Entonces, porque de verdad es gente tan empoderada, tan engañada, tan satanizada, son lo más peligroso y es la gente que le hace tremendo daño al cuerpo de Cristo. Y si los pastores permiten eso, están actuando como Tiatira. ¿Esta iglesia desapareció? Totalmente. Todas desaparecieron finalmente. Pero, dice el versículo 24, porque siempre hay una esperanza aún en esta iglesia. Ya, entonces, aún dentro de esa iglesia había un remanente fiel, como en todas las iglesias. El mensaje de las iglesias trata principalmente del remanente de cada una de estas 7 iglesias. Todas las iglesias del mundo, sanas o insanas, de todas las iglesias del mundo, va a haber gente que se va a quedar y gente que se va a ir. En esta iglesia va a haber gente que se va a quedar. En la iglesia de la Odisea hay gente que se va a salvar. No todos los de Éfeso se salvaron,
no todos de los Laodicea se perdieron. ¿Ya? El ejemplo es que en las congregaciones existe trigo y cizaña. Eso es finalmente lo que nosotros tenemos que entender. Ahora, eso es nuestro deber como pastores, tú como miembro antiguo, como miembro, como hombre o como mujer de esta iglesia, mantener, porque todos somos responsables de la salud de la iglesia. Todos somos responsables de la salud de la iglesia. Entonces, eso de alguna manera nos marca a nosotros en el sentido de tener cuidado con las cosas que nosotros aprendemos o con las cosas que nosotros enseñamos. Siempre tiene que ser la escritura. Una consejería bíblica tiene que ser con escritura, con escritura, con escritura. Cualquier cosa que nosotros hagamos en función de la escritura. Evitar dar nuestras propias opiniones, nuestras visiones personales, sino que llevar al hermano o a la hermana siempre a la escritura. Siempre en la escritura, te lo puedo asegurar, hay respuesta, hay respuesta. ¿Ya? A veces no queremos hacerle caso a la escritura, pero en la escritura siempre hay respuesta. Entonces, esta iglesia de Tiatira tenía ese gran problema y para terminar, Hechos 20, 29 y 30, lo que marca Tiatira es que a diferencia de las anteriores, salvo Esmirna, el problema estaba más bien afuera de la iglesia. Aquí en Tiatira el problema se generaba dentro de la iglesia, ¿no es cierto? Ya estaba enquistado en la iglesia, era una doctrina apóstata dentro de una iglesia. Dice el apóstol Pablo: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Ya. Entonces, esa es una advertencia, no un quizás, sino que es una advertencia total. Toda iglesia en el transcurso de su historia va a vivir algo así. Que dentro de la misma iglesia se van a levantar lobos rapaces que no van a perdonar al rebaño y van a arrastrar así, ¿no es cierto?, o a esa doctrina a seguidores. Entonces, nosotros tenemos que resguardar siempre la salud de una iglesia. Podemos tener algunas diferencias secundarias, pero no podemos tener diferencias de carácter primaria. No es eso, no existe eso. O no debe existir eso dentro de una iglesia. ¿Ya? Bien. Pastor, y dice, al que venciere y guardar mis obras. Ahora estoy ya. Sí. Pero ese al que venciere no tenía que ver con después en la tribulación. No, es que tú puedes aplicarlo. Al que venciere... Lo que pasa es que la primera lectura que tú tienes que hacer es la inmediata. ¿Cuál era el problema de la...? Después puedes hacer aplicaciones, pero la primera lectura es la inmediata. O sea, al que venciere, ¿qué? Lo que estaba pasando en esta iglesia. Lo que estaba pasando en esta iglesia. Ahora, hay también una reprimenda fuerte sobre el liderazgo por el hecho de que el liderazgo pervertido comienza a alimentar a los lobos y a dejar sin alimento a las ovejas. ¿Me entiendes? Cuando se empieza a hacer ese tipo de movimiento. Entonces, o de proceso. Dice, el que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Ese fin puede ser el fin de la vida de esta gente, el fin del tiempo de la iglesia, ¿no es cierto? Porque tú puedes encontrarte en una iglesia de Tiatira. Supongamos que estás en un lugar donde no hay más iglesias. Esto también es un llamado, por ejemplo, a lo importante que es congregarse, incluso si hay una situación muchas veces en la cual nosotros vemos situaciones raras. Porque a veces la gente dice, es que yo en realidad he ido como a 2 iglesias y no me gustó ninguna, así que no me congrego. No va a haber una iglesia perfecta nunca. Aún en situaciones complicadas y difíciles, entonces uno tiene que mantener y sostener lo que sabe que es correcto. ¿Y sabemos las circunstancias en las cuales esta iglesia o la ciudad ¿Desapareció? desaparecieron? Mira, después de la caída de Roma, propiamente tal, todas estas provincias fueron saqueadas. Todas fueron saqueadas.
Entonces, en este caso, en la parte de los turcos fueron los mongoles. Toda esa parte de lo que es Turquía hoy día, por eso los primeros habitantes de Turquía eran una mezcla de mongoles, asiáticos, en realidad no asiáticos, sino que la parte norte de lo que es Rusia. Ajá, ya. ¿Ya? Con la tribu que eran los anatolios, que eran caucásicos. Entonces, esa fue la primera mezcla. Hoy día son prácticamente europeos, pero los mongoles saquearon todo eso. Y ellos traían otras divinidades. ¿Cachai? Otras divinidades. Entonces, lo primero que hacían para tomar una ciudad era destruir sus templos. Destruir sus templos. Ya. Ahora, el versículo 27, 28, 29 sí tiene que ver con el reino milenial. ¿Ya? No hace parte de esa parte del reino milenial. Es una promesa. Es como al de Éfeso le dice que te voy a dar de comer del árbol de la vida, que también está en el futuro, y así sucesivamente. Los historiadores no se pueden responder a ciencia cierta por qué llegó a ser un puesto militar, porque siendo una ciudad que estaba en una llanura, era muy fácil ser invadida y de hecho fue varias veces destruida y reconstruida, pero inicialmente fue establecida como un puesto militar. Ahora, hasta el año 190 a.C. estaba en esta condición, ¿no es cierto?, de ser destruida y reconstruida. Por lo demás, era una ciudad pequeña. De hecho, la más pequeña de las 7 que se nombran es Tiatira. Entonces, el 190, cuando la conquista el Imperio Romano, establece o cae bajo esta concepción de la paz romana. Y de ahí entonces la ciudad empezó como a tomar vuelo recién. Pero antes era solamente una guarnición militar y nunca llegó a constituirse durante el periodo de Alejandro el Magno como una ciudad, así como fue en el tiempo de los romanos. Como dije, la ciudad más pequeña de las 7. Ahora, esta ciudad tenía una característica. Era pequeña, tenía una población que no superaba las 20.000 personas. Sin embargo, era la ciudad comercial por esencia. Comercial no solamente desde el punto de vista de la negociación de productos, sino que de la producción o la manufactura de productos. La principal fuente de producción que existía en Tiatira era las lanas y el teñido de las lanas, ¿no es cierto? Se trabajaba con piedras, con minerales, pero también con una flor que se llama la rubia, del cual se sacaba el famoso color púrpura. Los emperadores, en fin, la clase alta, los patricios que se llamaban en Roma, mandaban a hacer sus túnicas y toda su ropa, ¿no es cierto?, teñida ahí a Tiatira. Entonces, esa era la importancia que tenía. Además de eso, también fue un lugar donde se comenzó a trabajar fuertemente el bronce, el cuero. Entonces era como una ciudad industrial, ¿ya? Una ciudad industrial. Y esta ciudad industrial comenzó a tomar realce, no tanto por su tamaño, sino por la ubicación que tenía. Estaba ubicada en la mitad de la única carretera romana que corría de norte a sur, o de sur a norte, según sea el caso, ¿ya? Entonces era ciudad paso obligatorio del tránsito comercial que había ahí. Eso hacía que se produjesen dos cosas: que fuera fácil el acceso para comprar, y también la iglesia que encontramos a 64 kilómetros de Pérgamo es Tiatira, ¿ya? La iglesia de Tiatira. Vamos a leer entonces Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 al 29. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo: no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin,
Yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ya. Entonces, vamos a ir desglosando el mensaje a Tiatira. Hoy día solamente vamos a ver esta iglesia, porque de partida este es el mensaje más extenso de los 7. ¿Ya? Ahora, un poco para entender la carta y la preocupación del apóstol Juan, o del Señor Jesucristo transmitida al apóstol Juan, en relación a esta ciudad. Como dije, es una ciudad ubicada en una llanura, ya de las montañas o de las alturas de Pérgamo, ¿no es cierto? Bajamos al valle, ¿no es cierto?, donde se establece Tiatira. Ahora, esta fue fundada por uno de los generales de Alejandro el Magno y se fundó principalmente como un puesto militar. Ahora, instancia de corrección. Entonces, hemos visto la iglesia de Éfeso y recordar que la iglesia de Éfeso es la más importante desde el punto de vista de lo que significa el ingreso del evangelio a el Asia Menor, que era una zona densamente poblada del Imperio Romano. Y esta iglesia también tenía la particularidad de haber sido instruida por grandes maestros, partiendo por el apóstol Pablo, pastoreada también por Timoteo, discípulo directo de Pablo, y otros hermanos, ¿no es cierto?, que trabajaron ahí en Éfeso, y como dice el libro de los Hechos, que a partir de ese viaje misionero de Pablo, el evangelio se expandió por toda Asia Menor. Entonces damos por hecho, a partir de esa declaración del libro de los Hechos, ¿no es cierto?, que Éfeso fue, como quien dice, la punta de lanza, pero no solamente eso, sino que además la que proveyó la fundación del resto de las iglesias que se nombran aquí en Apocalipsis. La que vamos a ver hoy día está en el capítulo 2, en el verso 18 hasta el 29, y es la iglesia de Tiatira. Aquí está el mapa de las iglesias en la ubicación que tenían originalmente. Recuerden que todo lo que es hoy día, eso que aparece ahí como Asia Menor, es hoy día Turquía, ¿ya? Estas ciudades como tal no existen, salvo Éfeso, que se puede identificar perfectamente, pero el resto de las otras se han perdido y existen ciudades más o menos cercanas, pero que no se sabe a ciencia cierta si efectivamente correspondían a esa ubicación. Entonces tenemos Éfeso yendo hacia el norte, Éfeso, Esmirna, que eran dos ciudades costeras, portuarias, y gran parte de su quehacer económico radicaba justamente en esta situación de puerto. Después subimos más al norte, y la iglesia más al norte es la de Pérgamo, que ya está hacia las montañas. Recuerde que estaba en una especie de meseta, ¿ya? Y Pérgamo se encontraba 20 kilómetros o 22 kilómetros de la costa hacia el interior. Ahora nos empezamos a devolver hacia el sur, sureste, la primera. Bueno, hoy día vamos a seguir con el tema de Apocalipsis. En el capítulo 2 estamos viendo lo que se llama el mensaje a las iglesias. Y ya hemos revisado 3 iglesias que han sido Éfeso. ¿Cuál otra? Esmirna y Pérgamo. Muy bien. Entonces, ahí está ese cuadrito que nos muestra estas 7 iglesias. Recordar que las 7 iglesias de alguna manera constituyen la totalidad, no de las iglesias en particular, sino que la totalidad de la descripción de la iglesia en términos generales. Recuerden ustedes que el número 7 en Apocalipsis se repite más de 30 veces.
Y el número 7 en la Biblia es un número que significa plenitud, pero también significa término, y está sacado específicamente de la creación, cuando en el séptimo día Dios descansó porque concluyó. ¿Ya? Entonces, Apocalipsis es un libro de conclusión. Y aquí están reflejadas los 7 tipos de iglesias que nosotros vamos a encontrar no solamente en aquella época, sino que en todas las épocas de la iglesia. Por supuesto que cada iglesia tiene una inclinación a una de estas. No existe esa instancia que es totalmente Éfeso, totalmente Esmirna, ¿ya? Entonces eso también uno tiene que tener cuidado. La inclinación, entonces, ¿en cuál calzamos nosotros? ¿En cuál calzo yo? Incluso como cristiano en particular, probablemente sea una combinación de varias, ¿ya? Quiera Dios que nadie caiga en la última. Pero las que aparecen, las 6 primeras, ¿no es cierto? Todas tienen bien fácil el acceso para para exportar, ¿no es cierto? Entonces, el ejemplo de eso lo tenemos en Hechos capítulo 16, 14. Hechos capítulo 16, 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Fíjense en el mapa de Tiatira a Filadelfia. Por ahí corría esa carretera. Entonces, Lidia era originaria de Tiatira y su actividad comercial era la venta de púrpura, ¿ya? Entonces, ocurría cierta... Mira, esto es re importante porque no dista mucho de lo que nosotros vemos hoy día. Si lees un poquito más abajo... Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Ella era originaria de Tiatira, sin embargo, era muy común que los comerciantes más pudientes o los productores mayores tuvieran casas que usaban de bodegas, ¿no es cierto?, en las distintas ciudades donde ellos iban. Ahí almacenaban la mercadería, ¿no es cierto?, y ahí también hacían las negociaciones y las transacciones. La historia es súper interesante en eso, o sea, existían casas, los mayores productores de esto, ¿no es cierto?, de los distintos rubros, tenían casas a lo largo de todo el circuito y ahí ellos iban almacenando y se iban moviendo ya. ¿Por qué? Porque cuando empezaron a llevar las mercaderías ellos por su cuenta, eran robados, asaltados, en fin, una serie de otras cosas. Entonces optaron por tener estas especies de bodegas, ¿ya? Todo esto es bien importante. ¿Por qué? Porque volviendo al tema de Tiatira propiamente tal, a diferencia de las otras ciudades que tenían una belleza arquitectónica despampanante, Tiatira era estructuralmente feíta, ¿ya? No tenía ninguna gracia arquitectónica. ¿Por qué? Porque era netamente funcional y además, no existía una adoración a un dios determinado, aunque el que más se adoraba en términos generales era el rey